Bienvenidos a Tarkus Rock, dentro de Skoll Online. Hoy vamos a platicar de lo que representa darle otra vuelta de tuerca a lo que es la llamada escena del rock. Un término que nos lleva a considerar qué es lo que sucede del cuarto de ensayo al escenario. Así que quédate con nosotros. Esto es Tarkus Rock dentro de Skoll Online. A lo largo de varios años he leído y escuchado el término escena, incluso desde que éramos músicos o formábamos parte del movimiento del rock desde hace unas décadas atrás. Es un término que se usa indiscriminadamente, creo yo, para describir y entender en la medida de lo posible todas las actividades rockeras en un lugar y en un tiempo determinado, el cual pues nos remite a resumir un conjunto de acciones relacionadas con la producción, la promoción, la difusión de la cultura del rock a través de diversos actores sociales, que van desde los propios músicos como generadores primarios de este bien cultural, pasando por las situaciones comunes o particulares en la búsqueda y o generación de espacios para mostrar su trabajo. Habrá que considerar que el acto creativo impone una suma de circunstancias que debieran favorecer el proceso, en particular con aquellos quienes se suman alrededor del mismo para producir y difundir estas actividades, que en la mayoría de los casos se trata de conciertos o presentaciones en lugares improvisados, poco adecuados o en bares, en fin, etc. Eso es a lo que hemos dado en llamar escena. Una escena que por otro lado tiene también una serie de características relacionadas con los contenidos que se ofrecen en estos propios espacios. Están ocupados muchos, en su gran mayoría, sobre todo los bares, por grupos que se encargan de ejecutar covers con diversas denominaciones, estilos y épocas. Se encargan de cumplir una función social de entretener a través de los contenidos que el rock ha generado a lo largo de su presencia comercial en los grandes mercados y en las listas. Y bueno, esta función, pese a ser muy respetable, creemos que no abona en la promoción y difusión de la cultura del rock, pero de la cultura original. Y esto va acompañado con el hecho de que en México no hemos desarrollado una cultura que nos mueva a consumir las propuestas de grupos originales, sean locales o de cualquier lugar, regionales, en fin, etcétera, porque estamos siendo avasallados en todo momento por las ideas que se generan en los medios masivos de comunicación, particularmente en la televisión, que dicta las formas en las que nos relacionamos y consumimos la música. ¿Qué ha sucedido con el rock? Bueno, el rock en México pues ha transitado por un proceso de varias etapas de desarrollo o de estancamiento que nos lleva a los tiempos actuales, donde después de haber vivido un fenómeno pandémico muy sui generis que nos obligó al aislamiento y al encierro, pues esto modificó también la manera en la que nos relacionábamos con el proceso creativo y el proceso de consumir dichos productos creativos. Es un momento parteaguas, un histórico social importante
que dentro de, en general, el consumo cultural y artístico de este país marcó diferencia. Y en el caso particular del rock, pues se vio afectado incluso a muchos niveles debido a que los espacios ya conocidos, como por ejemplo el Tianguis Cultural del Chopo, que es todo un lugar muy especial en la capital de la República, en la Ciudad de México, en el barrio de Guerrero, donde por varios lustros ha representado un lugar por antonomasia donde se pueden encontrar las diversas propuestas en diversos géneros y estilos, no solo del rock, sino de otros géneros también, que se han adherido a este movimiento cultural que en su momento representó un bastión de la contracultura a nivel urbano, regional en México y en nuestro país. También se vio afectada la manera en la que a través de las nuevas herramientas tecnológicas nos relacionamos con el consumo musical. Ahora las plataformas digitales, las computadoras, los teléfonos celulares, en fin, etcétera, nos han llevado a una forma de consumo musical diferente a la que hace algunos años, escasos por cierto, nos relacionábamos de manera común, es decir, escuchar los discos compactos o a través de diversos adminículos reproductores, los aparatos reproductores portátiles o los aparatos reproductores de casa. Ahora esto ha modificado las formas en las que consumimos el rock y esto también ha impactado en la búsqueda y generación de espacios para que los grupos que hacen música original puedan mostrar su trabajo en los lugares a donde lo desarrollen. Por eso el término escena es un término que me sugiere pues muchos aspectos que hay que analizar para entender a qué se enfrentan los grupos, no solo mexicanos, pero los grupos en particular mexicanos, al hacer rock original y buscar o generar sus propios espacios de expresión para que entonces podamos entender de una manera más objetiva lo que realmente representa el término escena. ¿Qué hacen los músicos para poder mostrar su trabajo? ¿Cuál es la calidad de las producciones que se ofrecen? El músico ha aprendido a realizar labores no solo de composición musical y de generación de música, sino también hasta cargar sus propios instrumentos, hasta sonorizarse, en fin, es un aprendizaje sí, pero que debiese ser especializado y debiese representar la suma de esfuerzos profesionales de diversos grupos y núcleos alrededor de un grupo de rock para profesionalizar su ejercicio artístico. Así que hay que apretar más esta tuerca que a veces se ablanda o se afloja en la estructura del rock nacional. Una vuelta más de tuerca para tratar de profesionalizar más la escena, y esto se logrará en la medida en la que estemos conscientes, no solo como público, sino también como músicos, de elevar la calidad en nuestras propias producciones con los límites propios de nuestros alcances materiales, es decir, en la medida de lo posible y de acuerdo a nuestras posibilidades, tratar de profesionalizar más. ¿Y qué significa profesionalizar? Bueno, ofrecer en la medida de lo posible una mejor calidad escénica, de sonido, de visual, de producción, de lenguaje musical, de contenidos y de forma, cuidando las estéticas para que la escena sea valorada y el público tenga la posibilidad de reconocer el trabajo que se realice de manera profesional, positiva, creativa, edificante y civilizadora en las propuestas originales del rock nacional. Así que larga vida a la escena y ojalá tengamos esta posibilidad de atestiguar cómo va evolucionando para bien la escena nacional. Los esperamos en la siguiente cápsula de Tarkus Rock aquí en Skoll Online. Por favor, ¿qué piensas de esto? Seguramente tendrás diversos puntos de vista. Escríbenos y los leeremos con muchísimo gusto. Hasta la siguiente.